¿Qué tal? Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre las relaciones laborales. Las relaciones laborales son de suma importancia ante cualquier organización. Estas nos dicen que debemos de mejorar nuestros procesos productivos y a su vez cuidar los intereses que tienen los trabajadores por las empresas. Las relaciones laborales son aquellas que se establecen en tres elementos, el cual es el trabajo, el salario y un proceso productivo. Estos tres elementos se relacionan con el trabajador y el empleador. El trabajador es aquella persona que ofrece sus habilidades, sus capacidades y servicios con el fin de poder realizar un trabajo. Por otro lado, el empleador es aquella persona que contrata o adquiere los conocimientos de esa persona o ese trabajador con el fin de poder solventar un puesto de trabajo que se tiene disponible. Dentro de cualquier organización se encuentran los movimientos de trabajadores o de obreros. A estos movimientos se le denominan sindicatos. Un sindicato es un conjunto de personas o de trabajadores con el fin de defender sus intereses comunes ante los empleadores o de los mismos gobiernos. Para poder representar a los trabajadores ante una organización, estos se clasifican en dos modelos. El número uno, que es la representación directa y antisindical. Esta nos dice que incluye todos los esquemas internos de la organización. Un ejemplo de esta representación podrían ser los consejos que se encuentran en las empresas o los comités de las mismas, ¿verdad? Estos consejos o estos comités van desde la simple información hasta la participación efectiva en las decisiones de la empresa. Por otro lado, tenemos a la representación sindical de la empresa, que nos dice pues que prácticamente es la participación de los sindicatos fuera de los muros de una organización. Estos son los dos tipos de modelos. También para poder entender un poco más las relaciones laborales se, se implementan políticas, y una política pues es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. Las relaciones laborales adoptan cuatro tipos de políticas, las cuales son la paternalista, la autocrática, la de reciprocidad y la participativa. La política paternalista es la tendencia a aplicar las normas de autoridad o protección tradicionalmente asignadas. Dentro de esta política existe una limitación de la libertad entre los trabajadores. La política autocrática nos dice que es una postura rígida e impositiva de la organización, la cual actúa de una forma muy arbitraria. También es de carácter unilateral y es muy impositiva. Esta política no se recomienda aplicarla durante un periodo largo, ya que generalmente contrae unos efectos negativos ante el personal, lo cual son las frustraciones y las actitudes de rebeldía. Tenemos la política de reciprocidad, la cual se basa en la reciprocidad entre la organización y el sindicato. Por otro lado, tenemos la política participativa, que es la que se caracteriza por considerar que las relaciones laborales involucran tanto al sindicato, a los trabajadores, como también a los dirigentes y supervisores de una empresa. Con esto, con el fin de poder alcanzar todos los objetivos que se tienen planteados. Las relaciones laborales contemplan los siguientes aspectos: los salarios, los contratos, la jornada laboral, la prevención social, la capacitación, la seguridad e higiene y los riesgos laborales. Creo que en este ámbito tenemos muy claro cuáles son los salarios, los contratos y las jornadas laborales, o todo lo mencionado anteriormente, por lo que las relaciones tratan de cuidar que estos
establecidos anteriormente se cumplan de una forma eficiente. Las relaciones laborales se clasifican bajo tres aspectos, que es por un tipo de actividad, por una antigüedad y por un tiempo. La clasificación de la relación laboral por un tipo de actividad se refiere al tipo de trabajo que se realiza para la empresa. Estas pueden ser por actividades intelectuales o físicas. La clasificación por antigüedad se refiere a la relación que hay tomando en cuenta las actividades que realiza un empleado, como pueden ser los trabajadores de confianza o los trabajadores a base, de base, perdón, o de planta que le llamamos, ¿verdad? También pues la otra clasificación que es por tiempo es la que se puede encontrar en una relación que se puede encontrar bajo una relación laboral. Estos empleados tienen un tiempo indeterminado en algunas ocasiones. En algunas otras ocasiones no tienen tiempo indeterminado y muchas otras veces son contratados de una forma para realizar un proyecto. Dentro de las funciones de una relación laboral están las de administrar las normas. Nos indica que el cómo se deben de aplicar las normas y cómo se deben de alcanzar las normas dentro de una organización. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el de las políticas y procedimientos, o sea, cómo debemos de aplicar la norma de las políticas y procedimientos en una organización. Otra de las funciones de las relaciones laborales es la contratación del personal, que creo que lo mencioné anteriormente, de las formas en que nos pueden contratar, ya sea por actividad, por antigüedad o por tiempo, ¿verdad? La contratación de personal es la actividad es la actividad para poder contratar a una persona para un puesto que se requiere dentro de la misma organización. También otra función es la gestión de conflictos, que esta es una de las más importantes para las relaciones laborales. Hoy en día pues existen dentro de la misma organización varios conflictos que las relaciones laborales deben de poder solventar. Eh, uno de los conflictos pues puede ser el de pelea entre compañeros de trabajo por alguna inconformidad y entre muchas otras, ¿verdad? Eh, También otra función que tienen las relaciones laborales es la de defender los intereses legales de la compañía. Eh, desde un punto de vista jurídico, deben de tener el orden legal entre los trabajadores, el sindicato y la empresa. Eh, ¿Cuál es la importancia de las relaciones laborales? Bueno, la importancia de las relaciones laborales, ahí sí que no se basa en las máquinas o en los insumos que una organización tiene, sino que se basa en prácticamente en el capital más importante de una empresa, que es el humano. La importancia es esa, ¿verdad? Poder tener una relación estable entre empresa y trabajador, con el fin de que esto tenga una sinergia, tanto laboralmente hablando como emocionalmente hablando, ¿verdad? Ya que esto nos permitirá que las capacidades que tiene cada trabajador sean aprovechadas a un máximo por ciento, ¿verdad? Eh, los tipos de relaciones laborales, pues los tipos de relaciones laborales que existen son prácticamente los contratos, y existen varias formas de contratos. Está el contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por periodo de prueba, entre otros. El contrato por tiempo determinado pues es el que nos dice cuánto tiempo prácticamente va a durar nuestro contrato en la empresa. Yo lo conozco como plazo fijo. Yo cuando trabajé en recursos humanos en Parma pues
hacía ese tipo de contratos. Generalmente pues era por 3 meses, las personas llegaban a trabajar ahí por 3 meses. A esto se le pueden llamar contratos por tiempo determinado. Y posteriormente pues están los contratos por tiempo indeterminado, ¿verdad? Que son aquellas personas que no tienen una fecha establecida en las cuales terminarán su relación laboral con la empresa. Y por otro, que están los periodos de prueba, que generalmente cada vez que a uno lo contratan siempre tienen ese periodo uno de prueba, ¿va? Para ver si es lo bastante eficiente y eficaz en la relación, en el trabajo que es contratado, ¿verdad? Eh, el papel más importante de un contrato pues es la relación que existe entre el trabajador y entre la empresa. Sí, como les decía, el papel más importante del contrato en las relaciones laborales pues es el documento que estipula los acuerdos entre el patrón y los empleados. Eh, Dentro de las relaciones laborales existen los dos actores que se los mencioné al principio de la conversación. El número uno pues es el trabajador, que como se los dije es la persona que ofrece sus servicios, sus habilidades, sus conocimientos con el fin de poder realizar una actividad o un trabajo que un patrón le requiera. ¿Y qué es un patrón? Un patrón es aquella persona jurídica que contrata a este trabajador con el fin de poder solventar un puesto de trabajo que tiene disponible. Eh, los trabajadores, los trabajadores de una empresa tienen ¿cómo se le dicen? Tienen ciertas derechos a los cuales nosotros le llamamos prestaciones laborales. Una prestación laboral es un derecho que tiene un trabajador por estar laborando dentro de una organización. Eh, no solamente se habla, cuando uno dice prestación laboral, no solamente se habla de lo económico que puede recibir un trabajador, ya sea el bono, el aguinaldo y entre otros, sino que una prestación laboral también es el bienestar que puede tener una persona dentro de una organización. Por ejemplo, la seguridad industrial, eh, las charlas motivacionales. Todas esas cosas son prestaciones laborales que un trabajador tiene como derecho con el fin de poder desempeñar su trabajo de una forma más eficiente y eficaz dentro de la organización. Eh, dentro de las, Dentro de una organización o dentro de una empresa existen medios de acciones sindicales que prácticamente es lo que yo les mencionaba, el conjunto o el grupo de personas o de trabajadores que se unen con el fin de poder defender sus intereses dentro de la empresa. Entonces existen lo que les trato de decir es de que existen medios de acción sindical, que son las medidas que van a tomar los sindicatos con el fin de poder defenderse o poder exigir lo que en realidad les corresponde. Los medios que puede utilizar el sindicato con el fin de presionar a la organización son la huelga, los piquetes y las formas ilícitas de presión sindical. Las huelgas son parálisis colectivas de trabajo, generalmente son parciales y estas disminuyen la intención o disminuyen, perdón, mejor dicho, el ritmo que lleva la empresa dentro de sus áreas laborales. Eh, Perdón, creo que aquí me perdí un poco. Bueno, les decía que las huelgas son parálisis colectivas de trabajo, pueden ser generales o parciales. La intención de estas huelgas es la disminución
del trabajo dentro de la organización con el fin de que se modifiquen las condiciones del trabajo o que se cumplan los requerimientos que los trabajadores están estableciendo. Por otro lado, también tenemos otra medida de acción sindical, que es el piquete, que generalmente estas son las agrupaciones de huelguistas que buscan alentar a los colegas o a los mismos trabajadores con el fin de impedirles la entrada a las áreas de trabajo. Un claro ejemplo de los piquetes es cuando la Universidad San Carlos así que los estudiantes tapan las entradas de la universidad con el fin de que sus mismos compañeros no puedan entrar a recibir clases. A eso se le llama un piquete. Y por último, tenemos las formas ilícitas de presión sindical, que son los movimientos laborales reivindicatorios que pueden manifestarse en formas denominadas inapropiadamente como huelgas también. Estas formas son violentas, no se apoya en la deliberación del conjunto de trabajadores y no están prescindidas en las negociaciones de la ruptura de estas formas, ¿verdad? Pero así como también los sindicatos tienen sus medidas de acciones, los patronos también tienen unas medidas de acciones que pueden aplicarle a los trabajadores o al mismo sindicato. Dentro de las medidas que tienen los patrones son el lockout y la lista negra. El lockout o cierre patronal, así que como lo dice, es el cierre temporal de la empresa determinado por los administradores o los gerentes con el fin de que puedan perjudicar de una manera a los trabajadores, ya que al cerrar una empresa temporalmente no generan una remuneración los trabajadores, ya que no se encuentran laborando. Es como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? De que por el COVID muchas empresas cerraron, por lo que estas personas fueron afectadas. Pero bueno, lo de COVID es algo por naturaleza. En cambio, cuando cierran, algunos patronos cierran, lo hacen por beneficio a ellos, por tratar de perjudicar a las personas, como se los he mencionado. Y lo otro, que es la lista negra, este es un término que sí lo he visto, y cuando yo estaba trabajando en Parma, pues ahí sí aplicaban eso, la lista negra, que generalmente es de manchar a una persona, de dar malas referencias de una persona cuando piden las referencias. Pero estas referencias solo son en la misma cadena, de las mismas empresas. O sea, por ejemplo, estaba Parma, y entre esa misma empresa Parma estaba la finca San Jerónimo. Entonces, cada vez de que alguien San Jerónimo pedía referencias de algún trabajador que había estado en Parma, y este se encontraba en la lista negra, entonces les hablaban de una forma de que él no era un buen trabajador, con el fin de que este no fuera contratado en ninguna de las dos, y poder así pues evitar que esta persona se ganara la vida, ¿verdad? Dentro de estas medidas que adopta ya sea los sindicatos o los patronos, generalmente surgen los conflictos laborales, y esta es una tarea bastante importante de los recursos humanos, ¿verdad? Que ellos deben de poder solucionar este tipo de conflictos que se dan entre, ahí sí que el trabajador y el patrono, o entre los mismos trabajadores también, pues surgen diversos conflictos. Generalmente estos conflictos son por, por la diferencia de actividades, porque a veces los recursos son compartidos, porque las actividades son interdependientes, en fin, a veces también hay conflictos solo porque a alguien le cae mal a otra persona, o por celos. También a mí me ha tocado eso de que he tratado me ha pasado de que he tenido conflictos con personas por lo mismo, ¿verdad? Que han sentido celos.
En fin, hay muchos conflictos que se pueden dar dentro de una organización, y el resultado de contraer un conflicto es la... Hay dos cosas, pueden pasar dos cosas. Ya puede ser algo constructivo o algo destructivo. Eh, un conflicto generalmente no contrae un resultado destructivo, sino que muchas veces también contrae un resultado constructivo. Eh, un conflicto puede fortalecer el sentimiento de la identidad de la persona, o el conflicto también despierta la atención hacia los problemas. O sea, esto quiere decir que cuando el conflicto fortalece el sentimiento de la identidad, nos referimos que el grupo en sí de los trabajadores se vuelven más unidos o se identifican con el fin de poder mejorar sus objetivos. Y en el conflicto, cuando un conflicto despierta la atención hacia los problemas, generalmente esto se refiere que empieza a llamar la atención de los demás colaboradores o los demás trabajadores, y estos, por miedo a de que salgan afectados, también empiezan a tratar de evitar de realizar la forma inadecuada de las cosas, con el fin de lo mismo, va, para que no salgan perjudicados. Por otro lado, pues están los resultados destructivos, que uno de los resultados destructivos es aumenta la cohesión grupal. Esto sube las presiones sociales, o sea, sube la presión entre los mismos grupos debido a de que están involucrados en un conflicto o en un problema severo. También otra de los resultados destructivos de un conflicto es el desvío de energías hacia uno mismo. Bloquea nuestras mentes, prácticamente nuestras actividades, ya no podemos realizarlas de la misma forma. En fin, existen varios resultados destructivos que no son, ahí sí que no es mejor tratar de evitarlos con el fin de poder no recaer a no recaer a una percepción indeseada de las situaciones. Eh, Así como todo problema, también los conflictos pues tienen una administración o una forma de poder solucionarlos. Dentro de esa forma pues existen valga la redundancia, tres formas, que la número uno es ganar, perder, la segunda es perder, perder, y la tercera es ganar, ganar. Ganar, perder es una de las partes, nos quiere decir que una de las partes consigue vencer el conflicto y la otra obviamente no consigue ganar, ¿verdad? Por lo que, por lo que no es muy efectiva este tipo de solución del problema. La otra es perder, perder, ahí sí que las dos partes pierden, que no alcanzan los objetivos. Pues también de la misma forma no es deseada para ninguno de los dos. Y por último tenemos la de ganar, ganar, que ahí sí que las dos partes consiguen identificar soluciones satisfactorias para sus problemas, permitiendo ahí sí que las dos alcancen los objetivos deseados. Como se los mencionaba en cada una de ellas, las dos primeras pues ganar, perder y perder, perder tienden a continuar en el mismo conflicto. O sea, al final no salen del conflicto, sino que siempre van a quedarse en lo mismo. O sea, tal vez uno ganó o los dos perdieron, pero en fin, el conflicto siempre se va a dar porque independientemente al final todos pierden, sí, en los dos casos se pierde, ¿va? Y por último, que está el conflicto o la solución ganar, ganar, que es un ciclo de continuidad. Ahí sí que las dos partes llegan a sus objetivos, por lo que el conflicto al que se dio se desvanece. También dentro de las mismas relaciones laborales y en el área de los conflictos, estos incluyen varios tipos de reivindicaciones,
las cuales son las condiciones legales de su trabajo, las condiciones económicas de trabajo, las condiciones físicas del trabajo también, las condiciones sociales y las condiciones de representatividad en el trabajo. Eh, las condiciones legales del trabajo son así que las condiciones contractuales en la cual la persona se encuentra, por ejemplo, su jornada, ya sea semanal, sea por día, sea por hora, si tiene interrupciones de descanso o refrigerios, si tiene algún descanso semanal, si es remunerado, etcétera. Las condiciones económicas de trabajo son las condiciones que incluyen la remuneración, como el salario profesional, el índice de ajuste salarial, el índice de aumento real, las horas extras, entre otros. Las condiciones físicas de trabajo pues son las condiciones ambientales que soporta el trabajador, ya sea la exposición a ruido, las temperaturas externas, los gases tóxicos, los agentes químicos, si hay poca o bastante iluminación, entre otros. Por otro lado, también tenemos las condiciones sociales de trabajo, que son las condiciones que promueven los servicios y beneficios sociales previstos o no en la legislación. Por ejemplo, como si hay restaurantes en el lugar de trabajo, si la alimentación es subsidiada o gratuita, si el transporte es gratuito, si tienen lugares de descanso, si hay asistencia médica, entre otros. Y las condiciones de representatividad en el trabajo, que son las condiciones que aseguran a los empleados alguna forma de participación en el proceso de toma de decisiones o su representación en ese proceso, como los comités de fábrica, como lo había mencionado antes, o cualquier comité dentro de la misma organización. También dentro de los conflictos se encuentra la convención colectiva, que la convención colectiva es el acuerdo normativo mediante el cual dos o más sindicatos representativos de categorías económicas y profesionales estipulan condiciones de trabajo aplicables a las relaciones individuales de trabajo en el campo de las representaciones respectivas. Tenemos la negociación colectiva, que la convención colectiva requiere de un proceso previo a la negociación entre las partes, entre las dos partes, ¿verdad? El proceso de negociación colectiva es un fruto de la estructura sindical de cada país. Cada país pues entra a sus negociaciones, o cada empresa también entra a sus negociaciones como ellos las estipulan prácticamente y como a ellos les convienen. O sea, el sindicato de los trabajadores habla con el empleador, o el empleador habla con el sindicato con el fin de llegar a un acuerdo para una mejor forma de trabajar. En resumen, pues la organización, en resumen de todo lo que he hablado, la organización debe desarrollar canales de comunicación bidireccionales adecuados, ¿verdad? Para sentir y percibir las expectativas y las mismas reivindicaciones de cada empleado. También la organización debe mantener un diálogo permanente y abierto con los diferentes líderes de las áreas sindicales. La organización debe preparar y entrenar a todas las jefaturas, en especial las máximas, las más próximas en venir, ¿verdad? También debe considerar que las declaraciones y actitudes de algunos líderes sindicales representen una tendencia en los obreros, ¿verdad? También deben entender que la época del paternalismo, que generalmente es todo lo que las empresas están siempre adoptando, ya se acabó, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de poder implementar políticas dentro de una organización sin que salga afectado la mejor parte de la empresa, que es el trabajador. Posteriormente, al tener bien al trabajador, pues la empresa va a fluir de una mejor manera. Pues esta fue mi pequeña exposición. Espero que me hayan entendido más de algo, ¿verdad? Yo sé que tal vez me confundo o no digo bien las palabras, pero es porque a veces me pongo nervioso, pero ahí sí que lo hice con mi mayor esfuerzo. Y
Como les vuelvo a repetir, ahí está el documento también, para que ustedes puedan guiarse de todo lo que les traté de explicar. Creo que lo esencial es de que la licenciada pues nos dé una retroalimentación de todo lo que hemos visto, con el fin de poder ir más preparados, porque la verdad es de que el área de recursos humanos sí conlleva una gran responsabilidad dentro de una organización. Ahí sí que es la que ve todo el capital humano, ¿va? Es la que contrata a las personas, y si una persona no es contratada adecuadamente o no es apta para un trabajo, ese proceso se va a echar a perder por una persona, ¿va? Entonces sí debemos de considerar o debemos de tomar muy en cuenta que la administración de recursos humanos es muy importante en una organización, tanto como producción, como mantenimiento, como cualquier otra área. Siempre administración de recursos humanos también es de suma importancia. Entonces, este fue mi exposición y que Dios los bendiga. Nos vemos.